92.9 es combinación clave. 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Se acuerdan que cuando partíamos el programa lo destacábamos? También lo destacaban todos los medios de comunicación y tiene que ver con esto. Según un estudio difundido por el Consejo para la Transparencia, los políticos tocan fondo, así lo ponía, por ejemplo, el mostrador, o lo pone en su página web. El 91% de las personas cree que tienen poca o ninguna capacidad para resolver problemas. El Consejo para la Transparencia dio a conocer los datos más relevantes de su 7º Estudio Nacional de Transparencia, destinado a evaluar la percepción ciudadana respecto a la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública. Política pública que en abril próximo cumplirá, por si acaso, 7 años de vigencia. En esta oportunidad, el estudio contempló un espacio destinado a recoger las percepciones de las personas en materia de confianza y corrupción. A ver, que creo que es el tema que se tomó la agenda el 2015 y por lo menos la mitad del 2014. Considerando que el año 2015 estuvo, como decíamos, marcado por esto. La percepción que tienen los chilenos de la corrupción en el país, mostró el estudio, que el 57% cree que los organismos públicos en Chile son muy corruptos, lo que implica una alza de 6 puntos respecto a la medición realizada en el 2012. No es tanto, yo pensé que era radicalmente distinto. Bueno, lo mismo ocurre con la percepción de la extensión de la corrupción, donde un 54% cree que mucha gente está involucrada y un 84% cree que por lo general las personas involucradas en actos de corrupción no son castigadas por estos delitos. A pesar de sobre el alcance y la impunidad de los casos de corrupción, un 51% de los chilenos cree que hoy estos son más fáciles de detectar que hace unos 5 años, lo que pudiera relacionarse a la existencia de mecanismos de acceso a la información pública para exponer estos casos y así combatirlos. En materia de transparencia, se preguntó a los encuestados, ¿qué se entiende por transparencia en los organismos públicos? Y el resultado fue la asociación que se hace entre transparencia y acceso a la información pública, así como una cercanía conceptual entre ser transparentes y confiables. O sea, ahí se mira si hay honestidad o no. De acuerdo a la medición, el 84% de los chilenos cree que la relación entre el Estado y los ciudadanos es distante. A esto se agrega la mala evaluación que tienen las personas acerca de los organismos públicos y sus funcionarios. En el 2015, solo un 20% de la población evaluó con nota 6 o mayor el nivel de confianza que le merece el sector público, evaluación que viene en descenso desde el 2012. Por otra parte, la información que viene del Estado es también considerada poco confiable. La principal razón por la cual las personas desconfían de la información es porque son poco claros o confusos. Otras razones mencionadas son porque no informan la verdad, ocultan información o entregan y publican información incompleta. Entre el 81% y el 91% de los chilenos tiene poca o ninguna confianza en las capacidades para resolver los problemas del país según la categoría de función por la que se consulte: políticos, jueces, parlamentarios, autoridades políticas, etcétera. Ahí estaba contando yo parte de esta encuesta, de este estudio que presenta el Consejo de la Transparencia. Tenemos en línea a Raúl Ferrada, él es director general del Consejo para la Transparencia y queremos hablar sobre estos resultados. Raúl, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Encantado, ¿cómo está? Muy buenos días. Raúl, lo primero, yo leí varias de las cifras, como para que nos subiéramos todos, digamos, al tren en la conversación. La mirada general que tienen ustedes desde el Consejo con los resultados que recién, yo no los di todos, pero que estaba apuntando hace poquito. Bueno, hizo un buen resumen. El estudio es bastante amplio, pretende evaluar la evolución de la política de transparencia, las percepciones ciudadanas y temas relacionados, porque la política de transparencia se vincula con mejoras en la gestión pública, con más participación ciudadana, con prevención de la corrupción. Entonces, nuestra mirada derivada del estudio es bastante amplia. Las conclusiones generales apuntan a que efectivamente hay un deterioro de las cifras, una evaluación más negativa de la ciudadanía respecto de los distintos tópicos abordados. Y es un deterioro de estos números que se viene manifestando en este estudio. Este es el 7º Estudio Nacional de Transparencia desde el año 2012-2013. Entonces, desde ese punto de vista, que las cifras vayan empeorando no es una novedad. Sí hay un deterioro mayor este año que consideramos nosotros que tiene que ver precisamente con esta sensación derivada de casos de falta de probidad y de investigaciones tanto en el mundo público como privado. Es una primera aproximación general. Y lo segundo, que es bastante interesante, es que advertimos diferencias desde el punto de vista de la percepción de las personas respecto a estos tópicos, respecto a la confianza, respecto a la corrupción, respecto al funcionamiento de las instituciones,
hay una diferencia bien notable entre aquellas personas que saben de la existencia del derecho a acceder a información pública y que han utilizado estas herramientas, han consultado los sitios web, por ejemplo, de los distintos servicios públicos, directamente han pedido información, respecto a entre aquellas personas que desconocen la existencia de esta política. Aquellos que conocen la existencia de esta política y han hecho uso, han tenido acercamiento a estas herramientas, tienen una percepción menos negativa que aquellas personas que no lo han hecho. Entonces, yo diría que en general las conclusiones del estudio apuntan a estos dos ámbitos principales, sin perjuicio de muchos otros enfoques y datos que se contienen en él. Está disponible este estudio para aquellas personas que lo quieran consultar con más detalle en nuestro sitio electrónico. Raúl, ustedes preguntan también, y es interesante que lo pregunten directamente, porque obvio que es súper bueno ir siguiendo la evolución de la mirada que tiene la ciudadanía respecto a sus propias autoridades y al acceso que existe o la confianza, en fin. Pero también ustedes preguntan por lo que se entiende por transparencia, y es interesante eso porque, a ver, transparencia es como verdad, esas palabras que definen un concepto tan amplio que de repente uno se puede perder. ¿Cuánto ustedes han establecido a propósito de este tipo de estudios que nosotros como ciudadanos entendemos lo que es transparencia y podemos, si uno entiende, uno puede exigir esa transparencia? ¿Cuánto sabemos nosotros de ese concepto? Hay poco conocimiento, en verdad. Hay muchas personas que asocian transparencia con probidad. Y cuando se dice de una institución o de alguien que es transparente, para muchas personas lo que se estaría diciendo es que esa persona es proba o que es correcta. Cierto. Hay otras personas que entienden que transparencia tiene que ver con acceso a información, pero hay una asociación entre transparencia y probidad, y evidentemente la transparencia no es sinónimo de probidad. La transparencia es un mecanismo que permite prevenir los actos incorrectos o de corrupción, porque la información está disponible, hay más posibilidad de pedir rendición de cuentas a las autoridades y de acceder a la información para evaluar el comportamiento de las organizaciones de las autoridades. Pero evidentemente que una vez que se accede a la información, una vez que se puede analizar la gestión, se podrá resolver si efectivamente esta mayor información, esta mayor transparencia es sinónimo en un caso concreto de probidad o no. Desde ese punto de vista, aparentemente paradojal, pero es muy explicable que llevamos 7 años de implementación de la política de transparencia y hoy día objetivamente los servicios de la administración entregan más información a la ciudadanía, hay más información disponible, ergo uno pudiese decir, mirando los datos, que después de la política de transparencia, obviamente que los servicios de la administración son más transparentes, pero eso no necesariamente va de la mano con la percepción de probidad o de falta de corrupción que tenga la ciudadanía. Sí podemos decir que hoy es más difícil cometer actos de falta a la probidad y que estos actos son más fáciles de detectar porque hay una serie de antecedentes de información que está disponible para quien quiera consultarla. De hecho, los medios de comunicación lo hemos ocupado harto, y yo no sé si fuimos los primeros que empezamos a ocupar harto, pero hay muchos reportajes, muchas notas que se alimentan del acceso directo a la información, y muchos acudiendo al Consejo para la Transparencia. Y eso es lo otro que quiero preguntar. Estamos conversando con Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia. Raúl, ¿cuán transparente, y aquí es como el ojo crítico de ustedes, cuán transparente hoy es el Estado de Chile y cuánta transparencia además pedimos nosotros, los ciudadanos? ¿Cuánto recurrimos al Consejo o directamente al Estado para encontrar esa información? Hoy día lo que podemos decir es que el Estado cada vez es más transparente, cada vez hay más información y se han ido tensionando ciertos ámbitos de reserva secreto. Se ha discutido respecto a la publicidad de los correos electrónicos, se ha discutido respecto a la publicidad de otro tipo de antecedentes. Y podemos decir que paulatinamente la política de transparencia se ha ido profundizando. Sin embargo, hay un déficit de conocimiento de estas herramientas por parte de la ciudadanía. Cuestión que es fundamental, porque un ciudadano activo, un ciudadano empoderado va a ser por así decirlo, un fiscalizador, un demandante de información mucho más activo. Y eso es relevante. Y también hay que considerar que desde el punto de vista ciudadano hay 2 demandas que aparecen en este estudio. Una primera demanda que tiene que ver con los contenidos, con la pertinencia y claridad de los contenidos. Muchas veces la información que se disponibiliza por los servicios de la administración no es muy clara para un ciudadano común y corriente, y por eso cierta desconfianza deriva de la falta de comprensión de esa información.
Y hay otra demanda no tan explícita, pero que nosotros derivamos del análisis de los resultados del estudio, en orden a que se requiere para avanzar en transparencia también un sistema de control externo de los organismos obligados con este tipo de disposiciones. Para ser más claro, hoy día hay 4 subsistemas de transparencia, por decirlo de alguna manera. Hay uno principal, que es el que se aplica al Poder Ejecutivo, a los ministerios, a las subsecretarías, a los municipios, en que una persona que pide información y esta información no se le entrega, puede recurrir a un órgano externo autónomo de control, que es este Consejo para la Transparencia. Pero eso no ocurre, por ejemplo, con información que se puede pedir a la Cámara de Diputados o al Senado. Nosotros sentimos que se avanza en esta percepción de confianza y de transparencia real en la medida que se cuente con un sistema equivalente para todo tipo de autoridades y órganos obligados por este principio. Vale decir que una persona, independientemente si le está pidiendo información al Congreso Nacional o a un ministerio, frente a la insatisfacción de la respuesta o de la información entregada, tenga la posibilidad de recurrir a un órgano de control autónomo. Perdón, Raúl, pero ¿y esto tiene que ver con que ustedes solo operan para el Ejecutivo pero no pueden entrar a los otros poderes? Exactamente. Ya. Nosotros, por eso decimos que hay un sistema fragmentado. Sí. Hay un principio de transparencia, pero hay distintos subsistemas, uno para el Poder Ejecutivo, otro para el Poder Judicial, otro para el Congreso Nacional. Y el punto que hacemos es que tanto para el Congreso Nacional como para el propio Poder Judicial, frente a la insatisfacción de la información, hay una suerte de autorregulación, autocontrol o control interno, que desde el punto de vista ciudadano es menos valorado que un control externo y autónomo. Por eso nosotros hemos propuesto la instauración en el país de un sistema integral de transparencia. Un solo sistema, un solo canal de atención, un solo órgano de control. Perfecto. Sí, o sea, sería lo ideal a propósito de... Y esto como ampliando el concepto, ¿no?, del lenguaje claro. Lo ideal es que fuera lo más amigable posible para todo lo que significa el manejo del poder del Estado, acercarse a obtener la información que se necesita para la transparencia y al mismo tiempo que ojalá esa información llegue en chileno, para decirlo sencillo, digamos. Es un gran tema. Fíjese usted que hay una corriente hoy día que se llama precisamente lenguaje claro. Sí, es muy interesante. A mí me tocó estar la otra vez en un seminario que hablaban sobre eso y me pareció notable como, y yo celebro mucho que el Poder Judicial en Chile esté entrando a ese tema para tratar de aclarar también, para los ciudadanos, que es un concepto clave, entender lo que se está discutiendo, si es que uno es un imputado o uno está metido en un juicio, ya sea como testigo, en fin. Desde el Consejo para la Transparencia estamos promoviendo también el lenguaje claro, básicamente porque llegamos a la conclusión de que muchas personas obtienen la información, pero no pueden usarla porque hablamos en difícil, por decirlo en chileno. Hablamos en difícil en la documentación oficial, en la documentación jurídica. Entonces, es bien frustrante para una persona que ha vivido la experiencia de pedir información, que la recibe, y que cuando recibe la información frente a un dictamen, una resolución, prácticamente tiene que recibir asesoría especializada para entender si esa gestión fue exitosa o no fue exitosa y cuáles son sus alcances. Sí. Raúl, lo quería llevar a otro tema y que la mayoría de los medios lo tomó y lo puso como titular, y tiene que ver con esta percepción que existe de los ciudadanos sobre las autoridades en general. Están los parlamentarios por un lado, las autoridades del Ejecutivo, que puede ser, qué sé yo, desde la presidenta hasta los ministros, subsecretarios, en fin. Está el Poder Judicial con los jueces, los ministros de la Corte Suprema, en fin. Y esta mirada súper crítica que existe respecto a su capacidad para resolver problemas. Sí. Es muy alto que la ciudadanía en este estudio muestre que en un 91% cree que las autoridades no tienen las capacidades para resolver problemas. ¿Esto se asocia para ustedes directamente con la desconfianza? Creemos nosotros que hay una sensación más bien generalizada de confianza y que frente a una pregunta general, una pregunta genérica de confianza, efectivamente la calificación es mala. Perdón, ¿es desconfianza o es rechazo? Nosotros pensamos que es confianza. Nosotros estamos preguntando directamente si confían en la capacidad para solucionar problemas. Y hay diferencias, porque la desconfianza más grande respecto al segmento político, el segmento mejor evaluado son los jueces. Aquí también aparecen otro tipo de autoridades. El esfuerzo que hicimos en el Consejo en este estudio fue abrir el concepto de confianza y preguntamos directamente por ciertos atributos de la confianza. Preguntamos cómo percibían las personas la capacidad de los órganos de las autoridades, su integridad, su orientación al bien común,
Y desde ese punto de vista, institucionalmente, aquellas instituciones que aparecen peor evaluadas son los partidos políticos, tanto en su capacidad, integridad y su orientación al bien común. Obedece esto a esta sensación inicial que comentábamos en orden a que hay un deterioro muy importante de estos niveles de percepción, que se contrastan sí con, por ejemplo, personas que han pedido información, y en que el 40% de las personas dice que recibe información confiable. Por eso hay aquí una mixtura que hay que evaluar y reflexionar con más detención en orden a que hay una desconfianza en el discurso general, en la percepción general de la institucionalidad, y algunas señales o algunas muestras positivas del tipo de información que se recibe, de personas que la han solicitado, y lo que yo anotaba al inicio en orden a que las personas que saben de la existencia de estos mecanismos, saben de la existencia de un procedimiento ciudadano de reclamo, tienen una mejor evaluación. Entonces, desde nuestro punto de vista, aparece aquí con bastante evidencia que si bien estos problemas son multicausales, por lo menos desde la política de transparencia lo que sugiere este estudio es que hay que profundizar la política, con esta integralidad que comentábamos recién, y también extendiendo la aplicación de estas normas a otro tipo de entidades como los mismos partidos políticos, por su función social, en orden a que las personas también puedan ejercer respecto de esas organizaciones el derecho a acceder a información y que estén sujetas al escrutinio público por la importancia y relevancia que tienen. Y desde ese punto de vista, para todas estas organizaciones, atendido el resultado de este estudio, resulta que una profundización, una integralidad del sistema de transparencia resulta ser una oportunidad de reposicionamiento en la opinión pública. O sea, de hecho, es tan claro como cuando se hacen ranking de transparencia de distintos organismos, por ejemplo, municipios, y se dice, mire, estos son los municipios más transparentes porque tienen tanto acceso, porque todas sus reparticiones tienen un lugar donde depositar la información, porque es amigable el acceso, en fin. De inmediato uno mira eso y para uno, así en la cabeza de uno, digamos, aparece como un estatus distinto. Cuando se señala que un organismo lidera en transparencia, ya entramos como un estatus distinto. Hoy día se aprecia de esa manera. Es que pasamos de la desconfianza, de la falta de información, a la justa crítica política, la crítica con fundamento, con información, porque efectivamente la información puede estar disponible, puede que yo no esté de acuerdo con lo que se está resolviendo como ciudadano. Pero pasamos a otro estadio, a un estadio de discusión, con las cartas sobre la mesa. Lo que ha pasado con los municipios es muy interesante, y nosotros creemos que este año se va a ser bastante evidente la importancia que tienen estos temas, por ejemplo, en la decisión de voto respecto a aquellos alcaldes que van a la reelección. Claro. A nosotros nos parece que va a ser un estándar, va a ser un factor crítico de análisis, resolución, en los mismos debates probablemente locales, qué tan transparentes han sido los alcaldes que pretenden reelegirse en su gestión pasada. Raúl, a propósito de la experiencia, aquí más allá del estudio, digamos, y este es como una opinión personal, a propósito de que usted lidera lo que pasa con el Consejo de la Transparencia y entiende lo que toda esta relación que hay, la presión que se hace también, lo que significa de alguna manera ser la repartición incómoda para el Estado, porque el Consejo para la Transparencia, y me imagino que en todo el mundo opera de la misma manera, son bastante incómodos para el Estado. ¿Cuánto se demora un país, una ciudadanía, una sociedad, como usted quiera plantearlo, que está atravesando como Chile por esta desconfianza enorme y que está absolutamente validada? O sea, no es una cosa que surgió nomás, sino que tiene que ver con lo que hemos visto en estos últimos años. Bueno, ¿cuánto nos demoramos en evolucionar hacia un nivel de confianza mayor? Lo digo porque no creo que ningún país goce de una confianza total, digamos, de la ciudadanía frente a sus autoridades, porque siempre es compleja esta relación de poder, en fin. ¿Cuánto demora un proceso como eso? Y lo pregunto porque en la mañana, abriendo el programa, hacíamos esa reflexión. Hoy día hay un paquete de medidas que cambia radicalmente la forma en que se financian las campañas políticas, las sanciones que existen, en fin. Y nos preguntábamos cuánto una ley como esta, que se empieza a aplicar en las distintas elecciones, va provocando esa evolución de como uno ya conoce, tiene la información ahí y uno puede escrutarla y, en fin, cuánto se demora en ir dando la vuelta a la página e ir confiando más en lo que pasa, o confiando más en el proceso de elección, confiando más en la autoridad que está, en el desempeño en su cargo. ¿Cuánto se demora ese proceso? La verdad es que estos son cambios culturales profundos.
hablamos del cambio cultural, pero como que no lo sopesamos mucho. En realidad es un cambio cultural muy, muy relevante. Nosotros en el contexto internacional podemos observar realidades como las democracias europeas más antiguas, más avanzadas, en que esto de pedir información y exigir rendición de cuentas es algo intuitivo para la ciudadanía, no es algo que haya que explicar, no es algo que haya que transmitir el empoderamiento ciudadano ahí está logrado desde el punto de vista de un capital social. Y eso es una cuestión que demora generaciones probablemente, porque es un cambio que supone perdóname la expresión, un reseteo casi intelectual y social en orden a que efectivamente los ciudadanos son los mandantes de las autoridades y tienen todas las facultades derivadas de ello, de pedir cuentas, de exigir, en fin. Entonces, es un cambio cultural que puede demorar mucho tiempo. Efectivamente hay leyes, hay normas muy interesantes, próximamente va a entrar en vigencia una nueva ley de probidad con declaraciones de patrimonio e interés con mucha más información. Entró en vigencia el año pasado la ley de lobby, donde hay innumerable información relativo a lobistas. Yo no sé si usted sabe, pero en el registro de lobby hay 2.300 lobistas inscritos. Yo no sé si usted se imaginaba, antes de que entrara en vigencia esta ley, que en Chile había 2.300 lobistas. No me imaginaba. Yo tampoco. Son personas que se autocalifican como lobistas. Entonces, ahí hay también mucha más información. Ahora, ojo, porque el tema de la confianza nos parece a nosotros que es un partido que se juega permanentemente. Claro, lo logramos, somos transparentes, claro. Pero eso va a ser evaluado consistente y sostenidamente por la ciudadanía. No se llega aquí a una meseta y resulta que ya nos quedamos todos tranquilos, estamos todos confiados, somos todos transparentes. No, esto tiene que ver con políticas públicas, con efectividad, con profundización de la democracia, con que efectivamente las autoridades se hagan cargo de las demandas sociales. Entonces, aquí no hay esto es como en los emprendimientos, las ganancias pasadas no garantizan las utilidades futuras. Esto se va a evaluar, creemos nosotros, permanente y sostenidamente por la ciudadanía. Raúl, muchas gracias por esta conversación, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl Ferráez, director general del Consejo para la Transparencia, estuvo conversando con nosotros a propósito de este estudio que ellos realizan. Son estudios que van haciendo cada ciertos años para ir haciendo la comparación de la evolución de lo que primero se entiende por transparencia, de la transparencia que puede existir en los distintos órganos públicos, la mirada ciudadana que se va mezclando con la confianza, porque la transparencia ayuda a la confianza, no es la confianza plena. Lo explicaba muy bien Raúl Ferrada, uno tiende a hablar de transparencia como hablar de probidad, como si fuera lo mismo. La verdad es que no, la transparencia ayuda a la probidad, pero no necesariamente la transparencia es probidad. Falta todavía afinar algunos conceptos de lo que se está hablando, falta una ciudadanía más activa también para pedir y exigir que exista transparencia en lo que necesita. Para eso está el Consejo para la Transparencia. 9:33, estás en Combinación Clave. Hacemos una pausa, ya volvemos.